Muy buenas noches, señoras y señores. Me llamo Sebastián Bolívar, asesor inmobiliario internacional especializado en clientes extranjeros y neoyorquinos. Y hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, pero primero que todo, salúdanos, Marta, ¿cómo estás? Un cordial saludo para todos. Yo feliz de estar aquí nuevamente con ustedes como todos los miércoles con un webinar espectacular, con un gran invitado, una persona de todo el conocimiento en el tema, abogado colombiano, conoce muy bien nuestros problemas, toda la situación, trabaja mucho de la mano con los hispanos, es una persona muy conocida en el medio, ayuda en Univisión y en muchos canales de televisión, es una gran persona conocedora de todo, les va a ayudar a tomar acción y a tomar decisiones. Mucho gusto, Jaime, de tenerte con nosotros. Marta, un placer de estar contigo, muy contento de estar esta noche aquí y poder contestar las dudas y las preguntitas. Excelente, qué privilegio que estés aquí con nosotros. Claro que sí, y bueno, especialmente en esta noche para toda nuestra audiencia tenemos unas preguntas muy claves que yo sé que le va a interesar a cada una de estas personas que nos está viendo en estos momentos. Y bueno, estamos muy contentos pues de tenerte, Jaime, aquí resolviéndonos estas dudas. Y bueno, pues comencemos pues. Una de las dudas, de las preguntas más frecuentes que nosotros hemos venido recibiendo de todas aquellas personas que buscan invertir en los Estados Unidos es acerca de los tipos de visas que están disponibles para ellos. Cuéntanos un poquito más al respecto, o sea, cuáles son esos tipos de visas que el inversionista tiene a disposición o los que podría aplicar. Sebastián, excelente pregunta, porque la ley de inmigración en Estados Unidos es muy compleja. Tiene diferentes áreas donde una persona podría obtener un beneficio migratorio. Cuando hablamos sobre inversión, usualmente dividimos inversión en dos áreas, inversión y empleo, inversión solamente. ¿Por qué? Porque tenemos una visa, por ejemplo, la L1A, que es una visa que le da la oportunidad a personas que llevan trabajando en una compañía fuera de Estados Unidos, la oportunidad de invertir un dinero y montar una sucursal en Estados Unidos y de esa forma poder obtener un camino hacia la residencia. Ahí involucra también el empleo de la persona, trabajaría en la compañía. Cuando hablamos sobre inversión solamente, tenemos dos tipos de inversión y esto califican colombianos. Hablando sobre colombianos, ¿por qué? Porque es basado al Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, Venezuela, vecino de Colombia, no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por consiguiente, no puede optar a estas visas de inversión. Si la persona tiene una doble nacionalidad, lo puede hacer. Hay otros países que también califican, Colombia siendo uno de ellos. Y cuando hablamos sobre estas visas de inversión, tenemos dos visas grandes, digamos la visa E2 y la visa EB5. La visa E2 te da la oportunidad de crear un negocio, montar una compañía, manejar la compañía, pero no te lleva a la residencia. Te da la posibilidad de mantenerte aquí en Estados Unidos con un estatus legal. Pero también tenemos la visa EB5, una visa que es común, pero requiere un capital muchísimo más alto y ahí te daría la oportunidad de tú invertir el dinero y trabajarlo o entregar el dinero a un fondo de inversión donde ellos se encargan de manejar el capital y después te lo regresan con intereses. Excelente. Entonces, eso me lleva a la otra pregunta. Aproximadamente, ¿cuál es el monto que necesita una persona para una o para la otra? Para que nos vamos preparando. Excelente pregunta. Cuando hablamos sobre la E2, que es esta visa que te da la oportunidad de tú crear un negocio, montar una inversión, puedes comprar un negocio que ya existe, puedes comprar una franquicia o puedes montar un negocio nuevo. La inversión va a ser relativa a lo que te deberías gastar y digamos que correr el riesgo de perder al montar ese negocio. Por ejemplo, si tu capital es grandísimo y vas a montar una panadería, no puedes utilizar $20,000 porque no vale la pena. O si vas a montar, por ejemplo, un negocio que se encarga de remodelación, compra, venta de propiedades, no puedes comenzar con un capital muy bajo, porque hay que entender que con estos negocios tienes que generar ingresos y tienes que generar empleo. Así que todo depende del tipo de negocio. Montar un restaurante
muy diferente a montar, por ejemplo, un dealership de vehículos, de carros, y un cambio de aceite diferente a uno de estos lugares que son muy comunes para estas visas, que son, por ejemplo, donde tú vas y mandas FedEx, UPS, tienes un buzón de correo, sacas copias, notarizas documentos, etcétera. Usualmente, la cantidad para esta visa, alrededor de $100,000 para la creación del negocio. Ok. Todo lo que viene alrededor de eso es aparte. Y después hablamos sobre la visa EB5, que es una visa, Marta, que oímos mucho, no solamente en la área de inversión, pero en la área de bienes raíces. Porque esta visa es directamente enfocada a la inversión de dinero en bienes raíces. Si quieres optar por un costo más bajo o un costo más alto, estamos hablando entre 800 a más de $1,500,000, dependiendo del tipo de proyecto, pero esa visa sí te da la oportunidad de la residencia y usualmente eso lo ves cuando ves proyectos grandes, ves country clubs que se están creando, lugares de pronto que necesitan la inversión o lugares que están tratando de desarrollar. Ok, y si por ejemplo un cliente, un inversionista extranjero, alguien que quiere monetizar su dinero, traerlo para acá, asegurarlo, dice, bueno, yo tengo un capital para comprar 4 o 5 casas, Ujú. eso le da también la posibilidad de tener una visa con eso, suponiendo que ponga un negocio como Airbnb o un hotel o hostales o alguna cosa relativa al real estate. Eso le puede generar también la posibilidad de tener su visa. Correcto, en ciertas ocasiones te va a dar la oportunidad, cada caso es diferente y hay un par de elementos que esta persona tiene que siempre tener en cuenta. Uno, debe tener un plan de negocio, importantísimo. Ok, Tiene que crear un plan de negocio que le demuestre al gobierno cuál es la función de esa compañía y cuál es el crecimiento. No es solamente poner el dinero ahí y dejarlo estancado. Ahí tiene que haber un crecimiento. Por ejemplo, puede ser una inversión donde pones un capital, compras propiedades, creas una compañía de rentas y después, con cierto de la ganancia, reinviertes en la compra de otras propiedades. Y así va generando. Contratas, por ejemplo, al handyman y a la cuadrilla que te pinta la casa, que te arregla. Esas son las cosas que generarías al momento de crear el negocio. Ahora, perfecto. no Ok, solamente sería el hecho de comprar las casas y dejarlas ahí, ahí, porque ok. Estados Unidos es muy diferente, por ejemplo, a Europa. En Europa vemos muy común. Hay países donde el simple hecho de una compra de una propiedad te da la oportunidad de obtener un beneficio inmigratorio. Estados Unidos no te lo da. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, y o sea, hablando un poco también acerca de estos tipos de visa, también tiene que ver mucho con el tiempo que tú puedes estar en los Estados Unidos. ¿En qué difiere una visa de la otra? Sabemos que la EB5, pues ya por conocimiento, porque es la que más escuchamos, ¿no? Correcto. Te lleva a tener una residencia y obviamente como residente tú tienes derecho a estar aquí, pues en los Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cómo difiere esa visa de la otra? Claro, muy buena pregunta, Sebastián. La visa E2, que es esa visa de inversión, te da la oportunidad de tener una estadía legal en Estados Unidos que es renovable siempre y cuando el negocio siga produciendo y siga funcionando. O Ok. sea que vas a tener la oportunidad de estar aquí en Estados Unidos, tener la oportunidad de mantener tu estatus legal, pero vas a tener que seguir manejando el negocio y vas a tener que trabajar en ese negocio porque esa es la razón de la inversión. Ok, y ahí surge otra duda. Es una duda que tengo yo, pero yo sé que tal vez puede estar respondiendo la pregunta de otra persona que Correcto. está acompañando. ¿Hay un monto mínimo que el negocio tenga que estar generando? Bueno, esa es muy buena pregunta. No necesariamente tiene que tener un monto mínimo de generación. Sabemos que los negocios nunca van a dar, digamos que, ganancias todos los años. Hay Claro. años donde tienes que invertir en tu negocio y eso crea deducciones donde te pone a ti en una situación de ganancias mucho más bajas. Lo que sí le tienes que demostrar a inmigración es que hay un plan de negocios y ese plan de negocios incluye de pronto inversiones futuras al negocio para crecerlo y también tienes que generarle información a inmigración que demuestra que hay un flow de dinero.
que hay entrando dinero, que está saliendo dinero, que se están pagando salarios, que se está pagando costos y gastos. Eso te daría la oportunidad de mostrar, no necesariamente un monto mínimo que debería generar anualmente. O sea que una de las condiciones que, además del dinero y de las ganas y del deseo de venirse, también es requisito el plan de negocio. Eso Ah, no, está entre el... eso es importantísimo. Es importantísimo, por ejemplo, como abogado, una de las recomendaciones número uno, no sé si la tenemos como pregunta en el futuro, pero para saltarme es, necesita tener un contador. Usted necesita Maravilloso. tener un contador, eso es importante. La historia de que yo llevo los números en mi cabeza y los escribo en un Sí, papelito, eso no funciona en Estados Unidos. Sabemos que aquí al IRS hay que tenerle miedo. Miedo no porque son malos, miedo porque hay que hacer todo en porque regla. hay que hacer todo en Dicen por regla. ahí, primero se Sí, le paga al tío Sam. sí. Exactamente, exactamente. Y aquí van a ver ciertos requisitos que vas a cumplir. Y ese contador, hay contadores especializados en la creación del plan de negocios. Y ese plan de Y, negocios te va a ayudar a ti a presentar ese caso a inmigración para poder tener la oportunidad de que inmigración conozca qué es lo que vayas a hacer aquí, qué es lo que vas a hacer. y tú Claro, en tu experiencia, ¿cuál es el desafío que más ves en las personas cuando vienen aquí, que se enfrentan? Bueno, digamos que el idioma, yo pienso que es un Correcto. desafío, ¿verdad? Pero fácilmente, pero es el tema de crear la compañía, de poner todo en orden. La gente es preferible que se quede en su país mientras hace el proceso o es mejor que vengan, inicien el proceso aquí. ¿Cuál es el paso, el primer paso? ¿Es empezar desde su país o venir y empezar todo el proceso aquí? Muy buena pregunta, porque digamos que el proceso migratorio genera ansiedad y esa ansiedad es generada basado en la falta de información, en no saber cuál es el próximo paso. Para ciertas personas, de pronto lo mejor es comenzar el proceso desde afuera por los riesgos que puede causar estar aquí. Cuando hablo de riesgos, estamos hablando de familia, niños, ponerlos en la escuela, todo lo que necesitas para poder mover a tu familia. Para otras personas, la necesidad de salir de su país, sacar el dinero y comenzar la inversión, te da esa oportunidad. Ahora, tienes que entrar legal a Estados Unidos y puedes hacer un cambio de estatus estando aquí. Marta, una de las preguntas que usualmente recibo todas las semanas es personas que de pronto no tomaron decisiones correctas al comienzo del proceso. Llegaron con visa, por la desidia, el miedo, el no saber qué voy a hacer, se pasa el tiempo, se les vence ese periodo que tienen de 6 meses de estar aquí bajo la visa de turista y ahora quieren ver algo, tienen un capital, de pronto vendieron propiedades que tenían fuera del país y ya no se puede hacer un cambio de estatus porque no tienes estatus y ahí te Claro. cierra las puertas. o sea, en otras palabras, hay que ser muy cuidadoso con ese proceso. Muy diligente, correcto, muy cuidadoso y sabemos que en estos procesos de inversión, en estos procesos de empleo, cuando hablamos de visas de empleo, cuando hablamos visas de personas que tienen capacidades excepcionales, eh, hay muchas peticiones que se están sometiendo, se comete mucho fraude. Estamos viendo tramitadores de papeles, abogados también, sometiendo visas de personas que de verdad no tienen la capacidad para poder cumplir los requisitos. ¿Y qué pasa? Justos pagan por pecadores. Por eso los justos deben tener todo en regla, porque cualquier error puedes caer en el grupito de los que no van a ser aprobados. Mira, Jaime, Y, ok. ahí me surge a mí una duda con respecto, porque también me la han preguntado en el pasado algunos clientes. Es, ¿la ley aplica, es la misma para cualquier parte de los Estados Unidos? ¿O puede ser diferente? Porque muchos de nuestros inversionistas invierten o están en este momento buscando invertir específicamente en el estado de la Florida, ya que Correcto. obviamente tienen muy buenos beneficios. Pero, o sea, cómo cambia la ley o cómo cambiaría el proceso dependiendo del estado donde tú te encuentres o donde quieras aplicar? Bajo la ley de inmigración no cambia, la ley de inmigración es federal. Si estuviéramos hablando de otra área, por ejemplo, hace ya casi 10 años, antes de ser abogado de inmigración, era fiscal, trabajaba en el ámbito criminal y yo solamente podría trabajar en el ámbito criminal en el estado de Texas, porque es ley estatal.
cualquier delito, cualquier divorcio, patria potestad, manutención de menores, todo eso es ley estatal. Pero la ley de inmigración es ley federal. Así que lo mismo que es la inversión en un lugar, es la misma inversión en otro lugar, los mismos requisitos en un lugar, son los mismos requisitos en otro lugar. Todo cambia dependiendo del lugar donde vas a invertir. Porque si hablamos de estos lugares donde entregas el dinero a un fondo de inversión, ya depende qué fondo de inversión y dónde lo estás entregando. Tú puedes vivir en cualquier lugar, pero ¿en dónde Ok. estás poniendo el dinero? Y me surge esta pregunta, ¿esa visa que saca el inversionista por medio de una compañía y hace todo su proceso, le cubre a la familia inmediata o solamente cubre a él o le cubre a los hijos o a los nietos o solamente es para el dueño de la compañía? Cubre a los que serían los parientes inmediatos Ok, y cuando hablamos de hijos, hijos menores de 21 años, dependientes. Básicamente ok, sería esposo, esposa, o esposo, esposo, o esposa, esposa, dependiendo de la unidad familiar, y los hijos que tuvieran menos de 21 años. En ocasiones, cuando hablamos, y esta es buena pregunta que me haces, Marta, porque hablamos, por ejemplo, de la visa E2, que no te lleva a la residencia. No hay posibilidad de aplicar a la residencia bajo esta visa, porque el nivel de inversión es mucho más bajo. ¿Qué pasa cuando tienes a un menor de edad? Ahí es cuando hay que empezar a ser creativos. Por ejemplo, el menor de edad en esa posición, de pronto ya tiene 18 años, puede cambiar a una visa de estudiante. Después de la visa de estudiante puede conseguir una visa de empleo si hay la oportunidad. Ahí es cuando tiene uno que pensar cuál es el mejor camino a tomar, porque al momento de cumplir 21 años deja de ser dependiente y pierde el estatus. ok. Excelente. Tú me dices que, bueno, no hay posibilidad de sacar una, ¿me recuerdas la EB2 o es solamente EB5. EB? Ok, la EB, EB5, E2 y EB5 son las dos de inversión. perfecto, la E2. Tú dices que no hay posibilidad de sacar residencia con la E2, No, ¿cierto? no, es una visa que tiene, se llama visa de intención de no inmigrante, donde te da la oportunidad de estar en Estados Unidos renovable mientras mantengas el negocio como hablamos hace un momento, pero no tienes la oportunidad de solicitar la residencia. Claro, pero digamos, ¿qué pasa si, digamos, la persona que tiene, que aplicó para la visa E2, la Ujú. consiguió, está operando su negocio y más adelante tiene tal vez el capital suficiente para esta vez aplicar para la EB5? ¿Eso se podría hacer o Tienes la oportunidad de hacerlo siempre y cuando el capital que vas a invertir no es generado en Estados Unidos. Estados Unidos no te va a dar una visa basado en un capital que has producido en Estados Unidos. Tienes que poder hacer el rastreo del capital y ese capital tiene que venir de afuera. excelente? Ok, muchas Yo, gracias. yo tengo una pregunta importante. Bueno, nosotros estamos directamente metidos en el real estate. Ujú. Obviamente recibimos inversionistas de todas partes. En este momento, por la situación de Sudamérica, obviamente mucha gente quiere venirse, traer su patrimonio, resguardarlo e invertir aquí. ¿Cuáles son los países que no pueden sacar visa de inversionistas, aparte de Venezuela? ¿Tenemos alguno más en Sudamérica o no? El día de hoy es solamente Venezuela, hasta donde Ok, tengo presente. Usualmente no me hacen ok, esa pregunta, la pregunta usualmente es al revés. Me dicen el ok, país y te puedo decir qué país puede, tiene o no ok, tiene. Pero ok. usualmente solamente Venezuela y la razón de Venezuela es que Venezuela no tiene un tratado de libre comercio. Ok, ok, perfecto, porque a veces me surge la duda de pronto con Bolivia, Argentina. No, eh, Bolivia y Argentina los dos tienen la oportunidad y también al mismo tiempo esto es algo que es muy común en Sudamérica. En Sudamérica tenemos muchísimas personas que tienen una doble nacionalidad basado en sus ancestros. Por ejemplo, hay muchos lugares donde tienen la ciudadanía italiana, francesa, portuguesa, española. Si tú vienes de un país que no tiene ese tratado de libre comercio y tienes otra nacionalidad, por ejemplo, puedes aplicar. De la misma mano funciona, por ejemplo, tenemos muchos venezolanos colombianos ok, por sus padres, etcétera. Ellos pueden optar bajo esta visa, bajo la ciudadanía colombiana.
Ok, maravilloso. Bueno, Sebas, yo no sé si tienes otra pregunta, pero la verdad es que nos la dejó clarita, muy entendida para que todo el mundo tome acción. No es tan complicado, se necesita organización, se necesita dedicación, tener todo en orden. Me imagino también que todos esos documentos deben venir traducidos oficialmente, ¿verdad? Para poder hacer todo este proceso. Usualmente oficinas de abogados hacen las traducciones, en ciertas ocasiones hay traducciones que se tienen que hacer certificadas y depende del documento. Ok, perfecto. Bueno, Bueno, maravilloso, Seba. Yo no sé si tienes algo más para preguntarle a Jaime y igual le quiero recomendar a todo el mundo, va a quedar la información de él. Pueden seguirlo en sus redes, lo pueden conseguir ujú. hacer cualquier pregunta por medio de Instagram, está pendiente para cualquier consulta y de verdad que yo se lo recomiendo, pero a ojos cerrados. Sí, Es una persona que nos va a hacer siempre quedar bien. ahí, mira, muchas gracias por toda la información que nos has compartido. Digamos que en tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos más comunes que tú ves para los inversionistas que están queriendo aplicar para otro tipo de estatus? ¿Qué es lo Yo que... creo que es, digamos que es, me dices tú cuando están aplicando y ya tienen una visa de inversión y quieren cambiar de estatus. No, cuando quieren aplicar para la visa de Ah, ok. la o la EB, Sebas, ¿cuál es claro. como el desafío más común que tú ves en el día a día, en el inversionista, pues, promedio? Yo diría, Sebastián, que es un problema que es alrededor y es, uno, es la mentalidad. Cuando venimos a Estados Unidos hay que cambiarnos la mentalidad. Aquí no se Sí, cruzan, si no se cortan esquinas, aquí hay que hacer todo de la forma correcta porque vas a tener muchas oficinas del gobierno encima tuyo. Y dos, lleva la falta de organización. El día de mañana no vas a poder hacerlo. Tienes que hacerlo hoy, tienes que llenar la papelería, tienes que estar en regla, tienes que tener todo. Y lo otro, Sebastián, es que en muchas ocasiones vemos personas que ven, por ejemplo, las visas de inversión solamente limitadas a una área. La compra de la propiedad te lleva de pronto a la posibilidad de montar otro negocio. Entonces, siempre tienes que estar consciente de que como inmigrante en Estados Unidos, tienes que saber cómo guardar tu capital. Puede ser que venías con la idea de comprar propiedades, pero de pronto ahora no es solamente comprar la propiedad, pero puedes invertir el dinero en tu propiedad, en tu casa, comprar una propiedad que te dé la oportunidad de montar otro negocio. Tienes que tener esas ideas abiertas cuando te sientas con el abogado para poder analizar completamente, porque la ley de inmigración es como un rompecabezas y el abogado cuando se sienta contigo va a empezar a analizar cuál es ese mejor camino a tomar y tienes que estar abierto a ese consejo legal. Claro, claro. Bueno, y con eso, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le dejarías a toda nuestra audiencia en este momento, todas las personas que nos han acompañado durante este webinar? Bueno, número uno, con relación a esto, es que digamos que se acojan a tener profesionales en su esquina. Esto es como si fueras un boxeador, inversionista, inmigrante que quiere venir a Estados Unidos. Como Por quien ejemplo, la dice, labor de conseguir a una persona de real estate que sepa exactamente cuáles son las reglas, qué es lo que pueden hacer, no pueden hacer. Cuando hablamos de crear una compañía, hablar y tener a un contador. Cuando estás hablando de tu interés y tu futuro migratorio, tener a un abogado. No busques a la persona que le vendió la casa porque le ayudó a vender la casa, pero de verdad no tiene licencia y te está ayudando. No busques a ese contador que hace taxes porque hacía taxes o impuestos en su país de origen o hacía inmigración. Es importante amarrarte de esos profesionales que te van a ayudar y te van a aconsejar a no cometer un error. excelente. Eso yo creo que es un gran consejo porque a veces venimos con el chip cambiado y nos acogemos a unas personas que de pronto no son las indicadas. Muy Chicos, bien. perdón, mucho gusto. Jaime, una pregunta acá que nos hace Andrea y es la siguiente. Cuando Ujú. uno tiene ese tipo de visa, ¿es solo para uno o la extienden a su esposo, esposa e hijos? Muy buena. Y hace un ratico estuvimos hablando más o menos de eso. Va a cobijar a tu esposo o esposa y va a cobijar a tus hijos menores, mientras sean menores. Al momento de que ellos tengan la mayoría de edad, si están en la visa E2, quedarían por fuera del estatus y habría que hacer un cambio de estatus basado en las posibilidades para ellos.
Pero si hablamos de la visa EB5, que te da la posibilidad de residencia, acogería a los que fueran tus dependientes al momento de obtener la residencia. Excelente. Ahí, Súper. muchas gracias por toda la información que nos has compartido. Básicamente, como se dice por ahí, ¿no? El éxito es un trabajo en equipo. Así es, Correcto. así es. Muchísimas gracias, apreciamos tu tiempo, te queremos mucho y aquí te vamos a tener permanentemente. Un Claro. placer. Bueno, Muchísimas gracias por la invitación. señoras y Gracias, Jaime. señores, todos ustedes, nuestros inversionistas, todas aquellas personas que nos acompañaron en este webinario hasta que se quedaron hasta el final, les tenemos una sorpresa. Bueno, de hecho son dos sorpresas espectaculares. Primero que todo, estamos ofreciéndoles a todos ustedes una consulta gratis de 15 minutos con Jaime Vázquez. Solamente déjennos toda su información, escríbanosla en el chat. Y el segundo es un bono de $10,000 en el proyecto más ambicioso en Orlando en este momento. Y ojo con esto, el desarrollador está botando la casa por la ventana. Y como estamos terminando el año, date una hermosa Navidad, porque en este momento, terminando el año fiscal, hay muchos incentivos, así que déjennos su información y estaremos en contacto. Marta, no sé si hay algo más que quieras decir. Despedirme, decirles que estamos anunciando el próximo webinar, vamos a estarles anunciando el tema importante y cualquier pregunta, basta que nos llamen, nos consulten. Quiero también comentarles que nuestra compañera Marisela no pudo estar con nosotros, se nos enfermó a última hora, deseándole que se recupere pronto, pero yo sé que ella nos está viendo y bueno, un abrazo y hasta la próxima. Claro que sí, y no olviden registrarse para nuestro siguiente webinar el día miércoles 29 de noviembre, inversiones inmobiliarias en Orlando. Haz que tu propiedad se pague sola. Excelente. Gracias.